Hola. Yo quisiera preguntarte, en primer lugar, acerca de si la tecnología, en tu opinión, como gente joven que eres y como profesional que trabajas en cuestiones de tecnología, si la tecnología, en tu opinión, es buena o mala. Hola, para empezar, con mucho gusto de platicar de este tema. Yo creo que como todo en la vida, o sea, yo pienso que no hay nada que sea completamente bueno ni nada que sea completamente malo. La tecnología tiene cosas buenas, cosas malas, usos buenos, usos malos. Yo creo que así como eh, se puede utilizar para hacer mucho bien, por ejemplo, no sé, en la medicina la tecnología ayuda muchísimo, o no sé, ahorita en la pandemia, pues la tecnología ha ayudado a conectar y comunicar a las personas que están aisladas. De la misma forma que la tecnología se puede utilizar para algo negativo pues también, así como facilita algunas cosas buenas, también puede facilitar cosas malas, facilita crímenes, facilita, no sé, cosas negativas. Entonces yo creo que en sí la tecnología no es buena o mala, ¿no? Yo creo que los usos que le damos, la forma en la que la utilizamos, es la que a veces puede ser positiva o negativa. Efectivamente, la tecnología se nos muestra como un instrumento que puede ser bueno o malo según el uso que se le dé a la tecnología. Pero también nos enfrentamos hoy a tecnologías muy avanzadas cuya estructura intelectual o su estructura en sí misma es compleja y los seres humanos en general no llegamos a comprenderla porque uno no forma parte de nuestra vida, dos porque no tenemos el conocimiento técnico, etcétera. Y esa tecnología, más allá del uso que nosotros le demos, puede estar sujeta a que algunas personas nos utilicen dentro de la tecnología para fines que nosotros ni siquiera nos estamos imaginando. En pocas palabras, la tecnología es un arma de doble filo porque, por un lado, nos proporciona muchos satisfactores y soluciona necesidades, pero por otro lado, nos puede colocar en riesgo de que seamos manipulados. Y sobre todo esto se relaciona con un fenómeno muy humano y muy particular que se llama dependencia. En tu opinión, tú en lo personal eres una persona que utilizas mucho la tecnología en tu casa. Cuéntanos un poco de lo que utilizas de la tecnología, pero también me gustaría si pudieras analizar si tú dependes o no de la tecnología. Tengo mucha tecnología en mi vida, definitivamente. Perdón por el ruido de fondo. Tengo mucha tecnología en mi vida, definitivamente la utilizo para trabajo, en mi casa, o sea, mi casa es una casa muy tecnológica. Tengo algo así como, no sé, más de 150 quizás aparatos conectados a internet en mi casa, entre cámaras, luces, las televisiones, bocinas, mi celular, computadoras, muchos aparatos, algunos que hasta no te imaginarías, ¿no? No sé, el sistema de riego de la casa está conectado a internet. Tengo un aparato que le da de comer a mi perro, que está conectado por internet. Eh, no sé, tengo definitivamente tengo mucha tecnología en mi vida. Y, y bueno, no sé, yo creo que puede ser como, o sea, te decía al principio, yo pienso que puede ser algo muy positivo, puede ser la tecnología puede ser una gran herramienta para facilitar la vida, para hacer cosas, de formas que antes no se podían hacer, ¿no? Eh, pero bueno, por supuesto que cuando tu pregunta acerca de si se puede desarrollar una dependencia, por supuesto, que si yo la he desarrollado, pues sí. Yo creo que sería absurdo decir que no. Este, pero
no sé, siento que el hablar de una dependencia puede ser eh, también positivo o negativo, ¿no? O sea, oye, que si dependo de la tecnología, pues sí, oye, pero que si me la quitan me voy a morir, pues no, tampoco, ¿no? O sea, si tuviera que empezar a regar a mano, pues si rego a mano, ¿no? O sea, o si tuviera que hacer, o sea, cosas con las que tuviera que, no sé, de repente perdiera yo la tecnología, bueno, pues simplemente puedo regresar a hacerlas de forma normal. Es decir, creo que la tecnología puede ayudar a facilitar, a facilitar cosas, a hacer las cosas mejores. Eh, pero sí, definitivamente creo que hay mucha gente que se puede volver dependiente al punto de que no sepan hacerla de otra forma, hacer esas cosas de otra forma. O sea, creo que puede ser un peligro el que uno se vuelva dependiente de la tecnología. Creo que sí es, sí puede ser algo muy negativo cuando la gente le quita la tecnología y ya no saben qué hacer. Pero, pero bueno, yo personalmente no siento que sea así, pero yo creo que cualquier persona diría lo mismo, aunque sí sean dependientes y no puedan quitarse la tecnología sin perder funcionalidad. Eh, entonces, no sé, es lo que creo. Tú acabas de decirme que tienes alrededor de 150 aparatos conectados a Internet y me gustaría preguntarte, ¿cómo sería un día tuyo si no hubiera Internet en absoluto? Es decir, si tuvieras que prescindir de 150 aparatos en tu casa, ¿qué tendrías que hacer manual? Pues no sé qué pasaría conmigo, la verdad. No, es broma. O sea, ¿qué haría manual? Pues muchas cosas. No sé, como te decía, por ejemplo, desde el riego de la casa está automático y conectado a internet, entonces lo puedo controlar desde el celular. Yo tendría que empezar a regar a mano, por ejemplo. Este, eh, no sé. O sea, bueno, a lo mejor ahí me estoy yendo a los casos más extremos, ¿no? Pero creo que en lo más básico, a mí me afectaría principalmente mi trabajo. O sea, mi trabajo es estar conectado a Internet. En eso sí, definitivamente no puedo. Yo creo que la única cosa que no podría hacer es mi trabajo. No puedo hacer mi trabajo sin estar conectado a Internet. Eh, esa sería la principal y la única, yo creo, en la que realmente yo no podría funcionar. O sea, tendría que buscar otro trabajo, en pocas palabras. Eh, pero en otros sentidos, claro que me afectaría. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, me levanto un día y no hay internet, ¿qué hago? ¿No? Pues ni siquiera puedo ver la tele, ¿no? La tele está, o sea, veo la tele por internet, entonces ni siquiera puedo ver la tele. Yo creo que sí me costaría trabajo, bueno, no sé, diría, bueno, platico con alguien, ¿no? Pero pues no tengo internet, ¿no? O sea, no puedo tampoco comunicarme con la gente. Entonces, sí sería complicado. Yo creo que más en la pandemia. En la pandemia, ¿qué haría? Pues yo creo que leer, leer, o bueno, sí, o sea, podría ver películas, o sea, si me quitan nada más el internet, pues todavía tengo películas, ¿no? Pero si me dicen, no, cero tecnología, pues yo creo que me tendría que poner a leer, porque no se me ocurre ninguna otra. Bueno, o sea, hay otras actividades, o sea, podría hacer ejercicio, podría salir, etcétera. Eh, pero en la pandemia, pues me limita un poquito en lo que podría hacer, ¿no? Si quitamos la pandemia, yo creo que hay sí muchas cosas, o sea, podría hacer muchas cosas que hago hoy en día, o sea, me siento como cuando te digo, podría hacer esto, podría hacer lo otro, pues son cosas que hago de todas maneras. No estoy, el hecho de que tenga 150 aparatos conectados a Internet no significa que todo el tiempo estoy haciendo algo que tiene que ver con Internet, ¿no? O sea, muchas veces estoy viajando o estoy saliendo con amigos o estoy, no sé, conviviendo con gente en general, ¿no? Eh, pero, no sé, creo que podría hacer lo mismo sin la pandemia, ¿no? O sea, ahorita pues están encerrados nada más. ¿Tú qué piensas, Juan Carlos, acerca de la globalización, de sus ventajas o de sus desventajas? Y sobre todo, además, en términos de la manera en cómo se llevó a cabo, se produjo la pandemia. Es decir, ¿qué piensas acerca de si es buena o no habernos globalizado y
¿cómo ves la actualización del riesgo que sucedió por la globalización de tener una pandemia de este nivel o no lo relacionas con el fenómeno de globalización? No, definitivamente sí la relacionaría a la globalización. Creo que esta pandemia ha sido muy especial o muy diferente a cualquier otra situación que ha habido la humanidad. La última pandemia, han habido muchas pandemias, incluso en épocas recientes, ¿no? Pero la pandemia, digo, la última pandemia de esta magnitud o con este efecto, pues fue en 1918, cuando no existía la globalización que existe hoy en día, o el nivel de globalización que existe hoy en día. Sí habían en ese entonces, por supuesto, viajes y demás, y esos viajes ayudaron a que ayudaron a que se propagara más el virus y, y llegara a todo el mundo, y se murieron millones de personas en el mundo, pero no tan rápido como este, ¿no? O sea, aquí en diciembre se empezaron a detectar casos en China, entre enero y febrero ya estaban en España, Irán, Italia, luego para marzo ya estaba la situación aquí en Estados Unidos empezando durísimo, en abril en México. O sea, en cuestión de 6 meses el mundo entero se contagió, ¿no? Entonces, yo creo que eso nunca había pasado. Eh, y bueno, sobre tu pregunta de la globalización, pues sí, obviamente la globalización es lo que hizo que esto sucediera, ¿no? Y eso nunca había pasado antes. O sea, el hecho de que hoy en día todo el mundo esté sufriendo por una misma cosa, o sea, no sé, hablas con alguien que está en Rusia, por ejemplo, y pues están encerrados por el COVID, ¿no? En México, lo mismo, ¿no? En China, lo mismo. O sea, yo creo que esto nunca había pasado. Digo, habían habido otro tipo de cosas, de problemas, ¿no? A lo mejor si hablabas de alguien, o con alguien que estuviera afectado por un terremoto, pues era en una cierta zona, ¿no? O un huracán por allá, o una guerra quizás por allá, pero algo que nos afectara a todos, a toda la humanidad al mismo tiempo, yo creo que nunca había pasado. Otra vez, han habido pandemias antes, sí, pero no se habían propagado con la rapidez que fue en esta ocasión. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta sobre la globalización, pues es lo mismo que con la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que la globalización puede ser buena, puede ser mala, o más bien, no es que pueda ser buena o pueda ser mala, más bien tiene eh, ciertas características buenas y otras características negativas, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, en negocios, en la industria, etcétera, igual, ¿no? O sea, la globalización tiene cosas muy buenas, ayuda a reducir costos, ayuda a aumentar la calidad, no sé, te puede ayudar a avanzar mucho en una industria, ¿no? O sea, si no fuera por la globalización, pues no tendríamos tantas cosas que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, no habríamos podido construir todo lo que hemos podido construir, desarrollar las tecnologías que hemos desarrollado. O sea, definitivamente la globalización puede ser muy buena, pero por supuesto que tiene sus aspectos negativos. Desincentiva, por ejemplo, no sé, a los pequeños negocios, eh, puede ser muy dura con ciertos sectores de la sociedad, etcétera, ¿no? O sea, puede ser muy positiva, pero también, por supuesto, que puede ser muy negativo. Si yo te preguntara en tu vida personal, eh, las ventajas que a ti en particular te ha representado la globalización, ¿qué me dirías? Pues te diría que son muchas ventajas. Yo creo que a mí, como a todas las personas, claro que la globalización me ha ayudado. Este, trabajo en una empresa, por ejemplo, muy globalizada, ¿no? O sea, es decir, no tendría ni siquiera trabajo. Pero en todos los sentidos, o sea, todo lo que consumimos, prácticamente todo lo que consumimos, utiliza es gracias a la globalización, ¿no? O sea, los medios que consumimos, los productos que tenemos, la comida que comemos, cuando viajamos, cómo nos transportamos, cómo nos comunicamos, o sea, todo eso tiene que ver, es gracias a que existe la globalización. Sin la globalización, todo esto no hubiera podido pasar, o por lo menos no de la forma en la que pasó.
tendríamos medios de comunicación más precarios, medios de transporte más precarios, etcétera. La globalización definitivamente es algo que eh, si no fuera por ella no tendríamos todos lo que tenemos. Digamos que en principio tú le ves más ventajas que desventajas a la globalización y según vi, lo estás enfocando desde el punto de vista de consumo. Tú formas parte hoy que vives en Estados Unidos en una sociedad netamente de consumo y aquí traigo a cuento otro tema que me parece muy importante analizar en este momento, que es precisamente las sociedades de consumo que se unen, esas formas de consumo que se unen a la tecnología. Si yo te preguntara en particular, si tú hoy eliges con toda libertad los productos que compras o los bienes que consumen, ¿qué me contestarías? Eh, pues que no. Yo creo que no, yo creo que no. O sea, yo creo que, o sea, sí, no, más bien, sí con toda libertad, nadie me está forzando, evidentemente, en el sentido literal de la palabra, pues sí lo hago con libertad, ¿no? Yo compro y consumo lo que yo quiero, pero es evidentemente lo que yo compro, lo que yo consumo, y lo mismo cualquier persona en el planeta, ¿eh? O sea, otros más, otros menos, pero finalmente todos, claro que somos, no quiero decir manipulados, pero somos influenciados por diferentes medios, ¿no? O sea, por las compañías, por, eh, no sé, diferentes grupos que por supuesto que generan una influencia en nosotros. Y entonces en ese sentido, cuando tú dices, compras con toda libertad, pues no. O sea, yo creo que pues consumo lo que me quieren vender, ¿no? Entonces, creo que sería, no sé, sería iluso pensar que lo hago con total libertad, ¿no? Pero bueno, aún dentro de lo que yo consumo, y eso relacionado con lo que hablabas de la globalización y la tecnología pueden ser utilizados para cosas muy buenas, pero también pueden ser utilizados para cosas muy malas. Y yo creo que uno sí tiene que tener, o sea, bueno, sí tener, no es que tenga que, pero creo que es bueno que una persona sepa tratar de utilizar lo que tiene de una forma positiva, ¿no? Por ejemplo, la industria de los alimentos. Creo que eh, durante millones de años el ser humano, pues, o sea, vivía como, se alimentaba pues de lo que podía, ¿no? Pues, de lo que plantaba o tenía ahí sus granjas y demás. Pero en los últimos 100, 200 años, el, no sé, la industria de la alimentación ha cambiado muchísimo y ha llevado a extremos que a veces es difícil hasta pensarlos, ¿no? O sea, no sé, los alimentos, ¿no? Que nos comemos, los animales que nos comemos, ya, muchas veces ya están tratados pues como una industria, ¿no? Ya tienen vacas o pollos o así en fábricas que lo único que están haciendo es producir. Y eso tiene, eso por supuesto que tiene muchas cosas negativas, tiene cosas positivas, ¿por qué? Pues los productos se abaratan, ¿no? La comida se abarata, uno tiene acceso a la comida que quiere cuando quiere, vas al súper y encuentras lo que sea. Pero tiene muchas cuestiones negativas. Yo pienso que cuando tú me decías que quizás yo estoy viendo la globalización como algo principalmente positivo, no necesariamente, yo diría que se equilibra entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Este, y nosotros somos los que tenemos que decidir entre, eh, eh, o sea, cómo hacerlo de una forma positiva, ¿no? Por ejemplo, esto que te digo de las fábricas donde tienen animales y así, pues me parece que tiene un impacto muy negativo para los que pues, nos comemos esos animales, como también sobre todo para el medio ambiente. Yo creo que el mundo, la naturaleza, no está preparada para los cambios que nosotros le hemos producido.
en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a ver las consecuencias y yo creo que algún día vamos a pagar por esas consecuencias o vamos a pagar las consecuencias de todo eso. Entonces, yo dentro de mis decisiones personales de vida, pues sí trato de hacer cosas como, por ejemplo, la comida que compro, sí, no sé, me fijo en que sea orgánica, no toda, pero por ejemplo los animales sí, o por lo menos aquí, sobre todo en Estados Unidos, tienen las etiquetas de los productos, dicen, por ejemplo, cage free, que son, no sé, pollos que nunca, que estaban libres, no ven de una fábrica de pollos, ¿no? Sino estaban en una granja, por decirlo. O sea, sí me fijo en ese tipo de detalles, ¿no? Yo creo que el, ese es el tipo de cosas que yo creo que cada uno tendría que decidir que sí, que no. Yo, no sé, otras cosas, ¿no? Si quieres, no sé, usar la tecnología, qué padre, utilízala o sea, pregúntate y trata de utilizarla de una forma positiva, ¿no? No sé, ¿cómo es? Yo que te conozco de hace muchos años y que me consta no diría rebelde, pero sí lo pensante por ti mismo de cada cosa, porque siempre te has revelado a las imposiciones. Me parece que la fuerza de las sociedades de consumo y unidas a la tecnología es enorme y provoca que finalmente la asumamos como parte de nuestra vida cotidiana y quizás no la cuestionemos en aspectos que pueden ser importantes. Yo creo que coincidiría contigo plenamente en la seria afectación que la tecnología y el vivir del ser humano destructor provoca en el cambio climático y en la estructura del planeta, ¿no? Pero también en la forma en cómo nos relacionamos, en la manera como nos constituimos como colectivos. Y aquí quisiera preguntarte, porque sé que has vivido la pandemia en gran parte en soledad, tú vives en Estados Unidos y no estás cerca de la familia, me gustaría que nos dijeras cuál ha sido el significado de la tecnología para una persona que vive en el extranjero, lejos de sus amigos, de su familia, y qué significado tiene para ti esa tecnología que gracias a la globalización hoy está disponible y nos permite hacer varias cosas. Pues, ¿qué significado tiene para mí la tecnología en la pandemia? Pues es un medio que me permite vivir la pandemia de la mejor forma que creo que es posible, ¿no? O sea, no sé, me imagino yo mucho cómo se ha de haber vivido esta pandemia en 1918 y lo comparo con el 2020 y creo que no sé, es muy interesante. En 1918 me imagino que eh, pues las familias que se tenían que aislar para no contagiarse, pues no tenían acceso, o sea, quizás al radio, ¿no? Y a lo mejor ahí es como obtenían las noticias de lo que estaba pasando y demás, pero nada más, ¿no? Eh, no había nada más, o sea, si te encerrabas, pues te encerrabas y convivías con los que estaban dentro de tu casa y se acabó. Y hoy en día, aún estando yo en mi casa, puedo trabajar, puedo comunicarme con mi familia, aunque estén lejos, con mis amigos, etcétera, ¿no? Tengo acceso a todo el mundo que está fuera de mi casa a través del internet, o sea, me permite comprar cosas, me permite, no sé, informarme en tiempo real, o sea, es que ya me imagino pues, lo que pensaría alguien de 1918 que viniera al 2020 y que le puedan decir, mira, aquí puedo ver en tiempo real cómo se está infectando la gente en el mundo, ¿no? O sea, yo puedo saber perfectamente bien cómo está la situación en España, en China, en la India, en tiempo real, con información casi casi de ahorita, ¿no? Es decir, creo que sí creo que honestamente en la pandemia la tecnología ha sido
muy positiva. También, como te decía, creo que también ha tenido aspectos negativos, ¿no? O sea, no es que eh, solo sea positiva, ¿no? Creo que está ayudando a que siga habiendo o haya más dependencia a la tecnología, eh, pero, pero en general creo que ha tenido, en la pandemia ha sido más lo positivo que lo negativo, ¿no? ¿Y no te parece que correlativamente esa posibilidad, por ejemplo, de tener acceso casi en tiempo real a datos como esos pueda aumentar el estrés en las sociedades actuales y pueda crear más angustia en la pandemia de la que pudieron tener en 1918, cuando la verdad su mundo se limitaba a las paredes del lugar donde vivían, si era una casa, una cueva o una aldea, Ujú. pero no era algo que pudiera dimensionar un horizonte tan amplio como los horizontes que ahora nosotros tenemos, porque sobre todo me quiero ubicar en el inicio de la pandemia, cuando nosotros, continente americano, veníamos un cierto tiempo retrasados respecto a donde inició la pandemia en Oriente y luego Europa, e ir escuchando lo que iba pasando en el mundo y cómo se cómo venía la ola, Ujú. valga la metáfora, de la pandemia y cómo nos podía pegar a nosotros, ¿no? Y que en un principio sirvió quizás para concientizar a algunas personas y ayudar a que el confinamiento en un principio pudiera incluso adelantarse a lo que pidieron las autoridades, pero que a la larga, en una pandemia que se ha extendido, pues el estar con todas esas noticias de todo el mundo, ¿no crees que pudiera resultar un peso muy grande para las personas? No valdría la pena mejor vivir en la ignorancia. Eh, Pues no necesariamente. Yo creo que, como dices, tiene aspectos negativos, sí, por supuesto. Como te decía, yo creo que todo, así es en la vida, todo tiene aspectos positivos, aspectos negativos, ¿no? El acceso a la información definitivamente es positivo, porque te puede, eh, no sé, te puede ayudar a controlar la situación, ¿no? Si tú ni siquiera sabes lo que está pasando, pues es difícil que puedas dimensionar el problema y puedas tomar medidas, ¿no? Pero por el otro lado, pues sí, como tú dices, totalmente de acuerdo. Tiene aspectos negativos, sí. El acceso a la información genera estrés, genera preocupaciones, etcétera. Es decir, yo creo que al final, gracias al acceso a la información, gracias a la globalización, o sea, gracias a que existen todos estos medios, se ha podido evitar millones de muertes más, ¿no? Si no hubiera todo esto, pues mucha gente desafortunadamente hubiera salido a la calle, más gente hubiera salido a la calle. A lo mejor en algunos países, por más que se implementaran medidas de salud, muchísima gente no hubiera creído que realmente es un problema grave, y hubieran salido más a la calle, pero gracias a que pueden ver lo que está pasando en otros países, dijeron, no, vamos a cuidarnos, ¿no? O sea, sí ha ayudado, creo yo, a salvar millones de vidas, pero por el otro lado también, como dices, seguramente hay mucha gente que está siendo afectada por estrés y seguramente gente que se ha muerto, pues, como consecuencia de todas estas cosas, ¿no? No sé, suicidios, ¿no? Por ejemplo, seguramente habrá quien se haya suicidado por el estrés que le ha generado toda esta situación. Entonces, tiene sus dos cosas, positivas y negativas. Y pues así es la vida, así es la tecnología, así son todas las cosas positivas y negativas. Y yo creo que está en nosotros que en en la mayor medida posible busquemos lo positivo de la tecnología de lo que tenemos, de las herramientas que tenemos. Eh, pero bueno, pues también sabiendo que hay muchas cosas negativas que vienen inherentes y que no podemos hacer nada, a menos de que quite la tecnología, ¿no? O sea, si me quitan el acceso a la información, pues sí, reduzco mi nivel de estrés, ¿no? Y una última pregunta, Juan Carlos. Quisiera saber, en palabras muy concretas, ¿cuáles serían, en su caso, los tres riesgos que te preocuparían de la tecnología?
Los tres riesgos. Yo pienso que, número uno, y quizás el más importante, el impacto que tiene en el planeta. Yo creo que el nivel, no sé, el ritmo en el que la humanidad ha avanzado o ha crecido en todos los sentidos, tecnológicamente, eh, en términos de población, etcétera, o sea, en todos los sentidos, en los últimos 100 o 200 años ha sido ni comparable pues con todo el resto de la historia, ¿no? De la humanidad. Es decir, todo lo que no sé, y todo lo que hacemos pues tiene consecuencias, ¿no? O sea, definitivamente estamos contaminando al mundo, estamos acabándonos los árboles que hay, los recursos pues en general que hay. O sea, estamos definitivamente impactando al medio ambiente y no sabemos, nadie sabe cuáles son las consecuencias de eso. Eh, podemos evaluarlas de acuerdo a la información que tenemos, etcétera, pero nadie, o sea, nadie, ningún científico, ningún presidente, ni nadie sabe qué es lo que puede pasar si seguimos haciendo esto, ¿no? Solo sabemos que puede tener consecuencias muy graves y que no tenemos otro planeta, ¿no? Hasta ahorita no hay otra opción, no hay un plan B. Entonces, esa definitivamente es una de mis mayores preocupaciones y además es algo que creo que no hay, yo no veo ninguna solución en puerta, no veo mayor preocupación del ser humano en general por resolverlo. Eh, y sí me preocupa, la verdad. Y bueno, yo trato en la medida de lo que yo puedo hacer, de evitar generar ese impacto en la naturaleza, ¿no? Para mí esa es una preocupación y es algo que no creo yo que yo vaya a poder hacer una gran diferencia. Yo creo que mis acciones no van a ser suficientes. Creo que nos va a ir mal, nos va a ir mal y lo que haga yo no va a cambiar nada. Pero creo que eso no quita que o sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esto, ¿no? Y yo creo que yo tengo que cubrir con mi responsabilidad y tengo que hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, yo lo trato de hacer, trato de no impactar el medio ambiente lo más posible. Pero bueno, pues ya veremos veremos algún día qué va a pasar, ¿no? Esa es una. La segunda preocupación, yo te diría que creo que es las consecuencias sociales que tiene la tecnología. Creo que sí es no quiero decir mal utilizada, pero creo que eh, así como la tecnología ayuda a facilitar muchas cosas positivas, ¿no? Como te decía, durante la pandemia, pues no sé, vivo muy comunicado con el mundo de afuera, aun cuando esté encerrado, ¿no? Me ayuda a mí a comunicarme hacia afuera de mi casa, digamos. También facilita muchas cosas negativas en la sociedad, ¿no? Como te decía, los crímenes o el estrés o muchas cosas así. Y yo creo que existen muchas cosas negativas, bueno, que son facilitadas por esto. Y por ejemplo, no sé, me vienen a la cabeza cosas como el bullying en los niños. La tecnología definitivamente facilita mucho el bullying, ¿no? O sea, el bullying siempre ha existido, pero esto lo que hace es que sea todavía mucho más fácil para los niños hacer el bullying a otros niños, ¿no? Eh, no sé, la dependencia en general que tenemos hacia la tecnología y el que la gente deje de saber hacer las cosas si le quitas la tecnología, pues sí, o sea, esto también te lo facilita, ¿no? Eso creo que sería mi segunda preocupación. El hecho de que es que son muchos temas, o sea, son muchas formas en las que se manifiesta esto, ¿no? Pero en general yo le escribiría como que la tecnología facilita cosas muy buenas, pero también las cosas negativas de la sociedad las definitivamente facilita y eso hace que se dé más de lo que se daba antes, ¿no? Y más fácilmente, a un ritmo más acelerado. Y la tercera cosa, que tiene que ver mucho con las redes sociales, es relacionada, en realidad, pero bueno, yo le pondría como un- una cajita especial a este asunto que es la manipulación. Sí creo que
igual, la manipulación siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido una influencia tanto de los medios de comunicación, los gobiernos, etcétera, etcétera, sobre la gente, pero no al ritmo el que tenemos hoy, porque lo que ha ocurrido con las redes sociales en los últimos años, pues es enorme, ¿no? Y bueno, esto ha facilitado que se den cosas como la manipulación de las elecciones en Estados Unidos hace casi 4 años, ¿no? Y en México y en todo el mundo. O sea, esto es algo que ocurre, es muy real, y que sí puede tener consecuencias muy negativas que también no sabemos, ¿no? Las desconocemos, nadie las puede predecir porque nunca ha pasado a este nivel. Hay, hay mucha manipulación, por lo tanto hay mucha polarización. El mundo se está polarizando mucho, me preocupa, y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de eso, ¿no? Pues te agradezco mucho, Juan Carlos, que te hayas tomado este tiempo para platicar conmigo y con todos, porque para mí era importante escuchar tu punto de vista joven de alguien que se dedica a la tecnología, que vive en una sociedad tecnologizada y que además es una sociedad de alto consumo y, y que además está en el centro de la globalización indudablemente. Pero sobre todo me interesaba platicarlo contigo porque conozco tu manera de pensar equilibrada y pienso que para ti la tecnología pues puede tener un sentido claro y quise compartirlo. Espero que próximamente podamos platicar de ese último tema al que te referiste, que es la cuestión de cómo las redes sociales pueden manipularnos a los seres humanos. Así es de que dejo la puerta abierta para que podamos platicar el tema. Te agradezco nuevamente y le agradezco a todos ustedes por acompañarnos, por su paciencia y por su tiempo, y al grupo de Entre Todos que hacen posible los programas. Y los esperamos pronto. Para tal efecto, ojalá que puedan darle un like a nuestro canal y le den un clic a la campanita de tal manera que puedan saber nuestras nuevas actividades. Y pues formamos parte de la tecnología y tal vez colaboremos a que ella se desarrolle, pero nuestra intención es la mejor de todas, por lo menos en nuestro corazón. Gracias y hasta la próxima.